porque con Cristo nos basta, con Cristo nos sobra. Él es lo más importante, lo más elemental en nuestra vida. Aleluya, bendito su nombre. Bienvenidos a este precioso evento de transmisión de jóvenes en nuestra oportunidad. Sentí llorar mi corazón de una forma muy distinta, y solo sentía un susurro, el cual decía así: oh Jesús, mis amigos me dejaron y muy solo me sentí. Casi todos me abandonaron y solo quedaste tú, oh Jesús. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Porque hay uno que ha prometido llevarnos a su gracia y a su herencia, pero para ello es necesario estar plenamente reconciliados y agradables delante de Él en todo tiempo. Hay poder en Jesús. Las experiencias que he vivido a los pies de mi Jesús siempre me mantienen vivo, puestos mis ojos en su luz, oh Jesús. Sé que un día yo veré cara a cara a mi Jesús, y postrado adoraré, aleluya, humillándome a los pies de Jesús. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Porque hay uno que nos ama con amor eterno y que alcanzaremos eternidad en su presencia si le vivimos fieles. Y el honor más grande de un hombre, de una mujer, es poder sentirse seguro en las manos del Señor. Con Cristo me basta, Experiencias que vivamos a los pies de con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad.
nosotros Con podamos Cristo yo decir, tengo para vivir la eternidad. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Oh, qué bueno es el Señor, maravilloso es Él para siempre. Con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra. Aleluya. Con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo tenemos para poder vivir la eternidad. Quiero saludar de una manera muy especial a los amigos, hermanos, simpatizantes y demás, aquí en nuestra comunidad de Paz, por la gracia del Señor, y también a quienes en diferentes lugares pueden ubicar esta sintonía en esta preciosa oportunidad, en el buen nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Y quiero invitarle para que también, si tiene allí el ejemplar de su Biblia, leamos juntos la palabra del Señor en un precioso salmo. Y vamos a leer en este momento el salmo número 146, alabanza por la justicia de Dios. Nosotros bien sabemos que Dios es justo, que nada pasa por casualidad y que todo lo que sucede en la voluntad de Dios tiene un propósito. Y qué bueno que en este tiempo todos seamos movidos a vivir el propósito de Dios en obediencia a su palabra, y que con el salmista podamos unirnos y alabar al Señor por su justicia. Alabado sea su nombre. Salmo 146 dice la Biblia: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aleluya. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, y que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Quiero en este momento invitar a mi esposa, que ella también va a estar presentando su saludo en esta oportunidad, y va a estar haciendo una oración muy especial por la juventud, y también para que nuestro Dios sea tomando la dirección de esta preciosa oportunidad de transmisión y vida devocional, alabanzas al Rey de Reyes y Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial a cada una de las personas que nos están escuchando por este medio. Tanto los amigos como los hermanos son bienvenidos al culto de jóvenes. Y vamos a hacer una oración para que el Señor sea dirigiendo este culto. Que allá donde estemos podamos sentir su gloria, podamos cantarle con toda el alma, con todo el corazón, aleluya, porque Él se merece toda la alabanza, el reconocimiento. También vamos a orar por la juventud. Vamos a orar por aquellos jóvenes que aún no han entregado su vida al Señor. También aquellos jóvenes que de niños sus padres los trajeron a la iglesia y en este momento no están aquí.
para que el Señor sea obrando de una manera especial. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permitas hoy venir a glorificarte y exaltar tu nombre. Gracias por tus misericordias y bondades que has tenido con cada uno de nosotros. Bendice este culto, que sea bendición para cada una de las personas que nos están escuchando, Señor Jesucristo. Que podamos cantarte, que podamos adorarte y glorificar tu nombre como te lo mereces, Señor Jesucristo. En esta noche también presentamos a aquellos jóvenes que están apartados de ti, Señor Jesús. Haz tú la obra ya donde quiera que estés, Señor, porque tú eres maravilloso y tus obras son maravillosas, Señor Jesucristo de Nazaret. También te presentamos a aquellos jóvenes que aún no han conocido al Señor, que tú seas ayudándolos, Señor, para hablarle a ellos de su misericordia, de su bondad, para que un día lleguen a los pies del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. La juventud que está en Cristo es una juventud hermosa. Y qué bueno hoy poder juntos adorar al Rey de Gloria. Y transmitir también este enlace para un amigo, un familiar que necesita una palabra de aliento y una esperanza que solo Dios se la puede otorgar. Aleluya. Que está en Cristo es una juventud hermosa, proyectada a grandes cosas en el nombre de Jesús, obtener la victoria. Yo no sé qué haces parado, cruzado de brazos, esperando el mañana para decidirte a buscar a Jesús de verdad. Aprovecha la oportunidad que Jesús hoy te brinda en esta temporada. Juventud te ha dado para que disfrutes sirviendo y en su presencia. Si se escapa de tus manos no tiene la culpa, Jesús es causa tu negligencia. ¿Por qué no le buscas a Jesús en retiros, oración, ayuno y vigilia? Si cerca tú estás de Él, de seguro tendrás la victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Juventud cristiana en Jesús, hay victoria. Si le buscas en ayuno y en oración, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Y qué bueno poder decirle al Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y qué bueno poder decirle al Señor: acuérdate de nosotros. Y a ti, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan años malos, que no tengas contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo, día terrible que no puedas nada. Jesús hoy quiere utilizarte y hace un llamado para enviarte a cualquier lugar de este mundo y muchas almas al diablo arrebates. Si no es así, en la iglesia en que existes, sé un ejemplo de admirarte. Si llega un joven de visita, tú corres para aconsejarle. Si mi hermano está triste en problemas, de mañana vas a visitarle. Y en el nombre de Jesús, muchas fuerzas vas a darle.
hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Juventud cristiana en Jesús, hay victoria. Si le buscas en ayuno y en oración, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Hay victoria en Jesús, hay victoria. Porque Dios quiere que hoy podamos estar fortalecidos. En Él hay victoria. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni de su descendencia mendigue pan. La Biblia también dice, no temas, yo te ayudo. La Biblia también dice que Jesús mismo exclamó diciendo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, y que miren todos los confines de la tierra hacia Él y alcancen salvación. Así que podemos decir que hoy sí hay victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Alabanzas al gran Rey. Vamos en este momento a hacer una oración muy especial. Y vamos a clamar a Dios por las misiones. Hoy hay abundancia de palabra, hay abundancia de transmisiones, pero así como se ha extendido el propósito de ese remanente que lleva la verdad del mensaje por la autoridad del nombre de Cristo, también se han levantado muchos falsos cristos y falsos maestros, de lo cual el Señor estableció en la Escritura que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y hoy es necesario decirle al Señor en oración que Él sea enviando revelación, pues Él es el que revela el Evangelio. Y para poderlo disfrutar es necesario que Él sea quien ilumine el entendimiento de todo aquel que se da la oportunidad de entender mejor los propósitos de las Sagradas Escrituras. Bendito y soberano Dios, en este momento, Padre Celestial, invocamos tu nombre y te damos gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es verdad, tu palabra es poder. Y también en este momento, Señor Jesucristo, te rogamos que seas enviando revelación de tu palabra, que seas confirmando en muchos, oh Dios, por causa de haber oído el mensaje, en ellos se dé también la revelación de tu santo y bendito nombre, y que muchos puedan seguir siendo revestidos con la unción del Espíritu Santo, y que otros también puedan encontrar en su vida ese cambio, esa transformación que escuchar tu palabra produce. Hay poder y autoridad en el nombre más grande y sublime que hay sobre la faz de la tierra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso es seguir cantando, adorando y glorificando al Señor. Hay una alabanza muy hermosa y titula ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iríamos si la Biblia dice que solo Él tiene palabra de vida eterna y de esperanza? Gloria a Dios, porque bueno es el Señor. Alabanzas, gloria a Dios. Bueno es el Señor Jesús, aleluya. ¿A quién iremos en necesidad? Gloria a Dios. Alabanzas.
vida saciar de verdad. ¿Y quién tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará tu eternidad? Solo tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si Él solo tiene palabras de vida eterna, aleluya. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá tu vida saciar de verdad? ¿Quién tendrá de ti compasión y entenderá tu corazón? ¿Quién cambiará tu eternidad? Solo Él, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podríamos ir? Aleluya. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo Él tiene palabras, aleluya. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Porque solamente Él puede dar refugio, solamente Él puede otorgar completa seguridad. Solo Jesús puede dar la paz del alma, pues Él ha dicho que su paz no es como el mundo la da. La paz que Dios produce es ese gozo pleno de la unción del Espíritu Santo. ¿A quién iremos en necesidad? ¿A quién iremos en tiempo de angustia? ¿A quién iremos que pueda suplir todo lo que usted y yo necesitamos ahora? Pues hay uno que tiene todo lo necesario y se llama Jesús, el cual ha dicho que todo lo que pidamos en oración creyendo lo podemos recibir. Aleluya. Al poder en su nombre para siempre. Oh, maravilloso. ¿A dónde más podría ir? ¿A dónde más podríamos ir sino a tu presencia, Señor? Hoy el Señor tiene algo especial para alguien. Alguien puede sentir la presencia de Dios. Alguien puede, meditando en estas alabanzas y escuchando la letra en adoración para la gloria de Dios, también se puede edificar, porque la alabanza es un mensaje cantado que trasciende con un importante propósito en la vida de cada uno. Yo recuerdo de muchos que se han convertido al Evangelio precisamente por la alabanza. De pronto no somos cantantes profesionales. Lo que podamos hacer lo hacemos en la verdad y la misericordia del Señor, con el único objetivo de que alguien más pueda ser fortalecido, pueda ser edificado, pueda ser consolado, pueda ser exhortado, pero que el Señor cumpla su propósito en la obra de sus manos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quiero también reiterar mañana en la tarde en nuestro programa telefónico
tendremos un evento muy especial de preguntas y respuestas. Así que preparen sus preguntas a los hermanos y amigos que estamos conectaditos en este evento especial del domingo en la tarde y edifiquémonos despejando todas aquellas inquietudes. Y si por alguna causa hay preguntas que en el momento no se puedan responder a plenitud, las agendaremos y en una transmisión daremos los detalles de explicación y así seremos canal de bendición para despejar inquietudes en muchas otras áreas y en muchas otras personas. Gloria a Dios. Y bueno, es hermoso reunirnos para cantar y adorar a Dios. Hay una melodía muy bonita de los primeros álbumes del hermano Danilo Ordóñez y titula La vida es bonita. Y hoy mucha juventud no ha podido gozar de lo bonito de la vida porque se han dejado enredar en las vanidades del mundo. Pero Dios nos ha llamado a una vida preciosa en su presencia. Aleluya. La vida es bonita, pero hay cosas que le entristecen. Se acaba la risa. Yo miro las gentes que a diario perecen sin Cristo en la eternidad. Sus almas se pierden, hogares que viven un completo infierno, niños lamentan, hogares destruidos, hay completo dolor. Aquí en la tierra no hay sosiego, no hay paz, reina la violencia. ¿Cuál es la solución? Se pregunta la gente, ignorando la verdad. Desconocen que Cristo es el único medio para salir de la crisis. Él levanta del polvo y hace nuevas criaturas. Jesucristo es la única solución. Jesucristo es la única solución. ¿Cuál es la solución? Es lo que muchos han preguntado. Estamos presentando la solución. Jesucristo de Nazaret. Qué triste es mirar a la juventud que ríe, que goza una triste apariencia. Los efectos del vicio, del licor que a muchos de lo que consume pierden el sentido. El hombre se ha convertido en un juguete usado por la fuerza maligna que le está destruyendo. Hoy quiero encargar a la iglesia de Cristo a orar y ayunar por las almas del mundo. Sabemos que Jesús es que rompe cadenas y al diablo vencido. En el nombre de Cristo, ¿y cuál es la solución? Se pregunta la gente, ignorando la verdad. Desconocen que Cristo es el único medio para salir de la crisis. Él levanta del polvo y hace nueva criatura. Jesucristo es la única solución. Jesucristo es la única solución. ¿Cuál es la solución? Se pregunta la gente, ignorando la verdad. Desconocen que Cristo es el único medio para salir de la crisis. Él levanta del polvo y hace nueva criatura. Jesucristo es la única solución. 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 Amén. Qué bendición. Adore a Dios ahí
donde está, glorifíquelo, exáltelo. Si quiere darle un aplauso a Jesús de Nazaret, hágalo con toda libertad, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y cuando hay un corazón que sabe glorificarlo, también puede sentir la dicha de recibir la gloria del Señor Jesucristo. Qué bendición estar juntos, alabando y exaltando ese nombre precioso y maravilloso, el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y aprovechando muy bien el tiempo, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras bajo este precioso tema, la reconciliación. Y vamos a leer dos pasajes. Colosenses capítulo 1, verso 21, es el primer texto que vamos a leer. Y dice la Biblia: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ahora vamos a mirar el primer texto de la Biblia que habla de la reconciliación. Levíticos capítulo 8, verso 15. Levíticos capítulo 8, verso 15. Dice la Biblia: y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Vamos a orar y que Dios por la palabra nos edifique. Estamos mirando esta preciosa serie, Doctrinas Fundamentales, y en esta oportunidad vamos a entender el valor de la reconciliación en el Evangelio completo de Jesucristo. Bendito Dios en esta hora. Invocamos tu nombre con todos los que de uno y otro modo participan en línea, y también, Señor Jesús, a quienes puede llegar la transmisión por audio digital. Te ruego, Padre maravilloso, que tu palabra sea generando un resultado importante en cada conciencia, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido al corazón de hombre alguno, es lo que tú has preparado para los que te aman. Y todo aquel que te ama se preocupa y se preocupa por vivir en reconciliación, tu presencia, entendiendo el valor que en el Evangelio se puede gozar al vivir la fidelidad en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. La reconciliación. Quiero ilustrar un ejemplo sencillo. Muchas veces se habla de familia, se habla de pareja, ¿cierto? Y hay procesos no fáciles en las familias. Y entonces, en alguna ocasión había un hombre que desea amar mucho a su hogar interno, a su esposa y sus hijos, pero mantenían en una contienda, en una pelea, en una situación muy complicada, en mala comunicación, debido a la presión del momento. En estos tiempos hay mucha presión en torno a la familia. Las causas: hay crisis económica, hay crisis emocional, otros tienen crisis en cuanto a su estabilidad espiritual, hay quienes tienen hambre espiritual, hay quienes sienten que desfallecen de sed espiritual. Y Dios sigue fluyendo, y la palabra de Dios se sigue predicando, y Él, que es el dueño de la unción, sigue confirmando la palabra sobre aquellos que pueden creer. Y se siguen manifestando los dones, los talentos, los ministerios. Dios sigue haciendo obras poderosas. Él sigue siendo Dios. La pregunta aquí es: ¿cuántos seres humanos verdaderamente nos hemos reconciliado con Él para gozar de su favor, para alcanzar su benevolencia, para encontrar su benignidad, para disfrutar de su muchedumbre? Porque Él es un Dios de generosidad y Él sabe cuidar a sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos. Pero la pregunta aquí es: todos los seres humanos que hay, ¿cuántos viven
la reconciliación verdaderamente. Volviendo al ejemplo de hace un minuto, aquel varón, amando mucho a su familia, contendía con ellos debido a la presión del momento. Pero estando a solas, meditando y pensando, encontró que la respuesta para tener paz era estar primeramente reconciliado con Dios. Porque encontró un texto en la Biblia que dice que cuando los caminos del hombre son conforme al corazón de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces él vio que si vivía reconciliado con Dios, gozaría de la plenitud de un buen ambiente de familia en su casa. Hoy, ¿cuántos jóvenes necesitan ser escuchados? Pero hay un padre de familia, una madre de familia que sabe el valor de saber escuchar para poder orientar. Lo que puedo decir ahora lo voy a decir en calidad de hijo. Aún no soy padre de familia. Pero como hijo tuve la dicha y la oportunidad de un padre de familia que siempre que yo tenía problemas se acercaba y me orientaba no solamente con su propio discurso, sino con palabra de sabiduría, con palabra de Dios. De una mamá que entendió que lo que no podría corregir el castigo físico, la disciplina o el azote, Dios por su palabra lo podía hacer. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y alguien de pronto podría decir, bueno, pero si yo no tengo aquí a papá o si yo no tengo aquí a mamá, hoy le estoy presentando al mejor Padre de todos, Jesucristo de Nazaret. Cuando usted y yo tenemos a Jesucristo como el Padre de gloria por excelencia en nuestra existencia y en toda plenitud espiritual, entonces estaremos satisfechos y encontraremos la respuesta en todo tiempo, porque el Señor no retarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que la misma Biblia dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, para vivir con Dios y que ninguno perezca, es necesaria la reconciliación. ¿Cuántos hemos tenido conflictos de familia? Yo creo que muchos. La diferencia entre unos y otros es a cuántos en sus procesos se les puede notar el mover de la presencia de Dios para resolver cualquier situación. Hay quienes están en el conflicto y jamás lo pueden resolver. Pero cuando usted y yo en medio de las dificultades ponemos a Cristo y estamos en una vida esforzada de estudio de la palabra, de oración y procurando esa sabiduría que de Dios proviene, alcanzamos la respuesta. Gloria a Jesús. Pero qué hermoso es entender el valor de la reconciliación. El mundo habla de muchas maneras de reconciliarse. Se habla de ojalá la reconciliación de la vida civil, aquellos que están en contra de la ley o que hacen violencia, justificando sus propias causas ajenos al verdadero propósito de Dios. Pero aquí vamos a hablar de la reconciliación entre el ser humano y Dios, porque lo que toda la existencia ha hecho separación entre Dios y el hombre ha sido el pecado. Gloria a Jesucristo. Pero hay uno que sigue perdonando pecados, hay uno que sigue regenerando conciencias, hay uno que sigue transformando corazones. Y ese Jesucristo que nosotros predicamos puede hacer algo impactante en tu vida, en tu familia. Yo no sé qué problema estés viviendo, yo no sé qué tengas que reconciliar, pero sí te digo con autoridad en el nombre de Jesús que hoy puedes encontrar las llaves de la reconciliación poniéndote a paz y salvo con Jesús.
para gozar ese proverbio que dice que si nuestros caminos son conforme al corazón de Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Y Levíticos, ya yendo un poco más exactos a la Biblia, nos muestra la causa de los holocaustos para que el pueblo pudiera ser reconciliado. Y dice la Biblia que Moisés allí degolló el holocausto. Y Moisés tomó la sangre. En el tema anterior hablamos del valor de la sangre porque es un asunto moral, por lo cual nadie debe tomar sangre. Y más allá de eso, porque el Señor hizo en el antiguo pacto la reconciliación por el derramamiento de sangre. Y en el Nuevo Testamento confirma en Hebreos que según la ley, todo tiene perdón por el derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Entonces, aquí estamos viendo que Moisés degolla a aquella víctima y toma la sangre y la puso en el dedo sobre los cuernos del altar alrededor, que era de acuerdo al rito de ese tiempo, por el propósito de la ley. Y así purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Así que en otro tiempo era sangre, sí o sí, de animales para que hubiera perdón. Y aquí podemos ver que se invocaba el pecado de quien se equivocó sobre la víctima que iba a la propiciación para que pudiera ser purificado. Gloria a Dios. Esto hablando del Antiguo Testamento. Hay otro pasaje, y es en Levíticos 14, 21, que reitera lo importante de la reconciliación, hablando también en el sentido social. Y dice: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, es decir, una deuda que tenía que pagar, y si no podía pagarla, no podía estar en reconciliación. Entonces dice: si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un carnero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa de su pecado, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Y así entonces, de acuerdo a la condición económica y a la gravedad del pecado, se hacían los holocaustos y se tenían ciertas consideraciones de acuerdo a la particularidad de la persona y a la gravedad de su pecado. Esto en el Antiguo Testamento. Mirando otros pasajes de la Biblia, en las Crónicas de los Reyes y en el Salmo se habla también al respecto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 24. ¿Quiénes eran los encargados de hacer los holocaustos para que hubiera reconciliación? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, Dios estableció a partir de Efesios, y desde que empezó a pregonar el Evangelio y confirmó a los 12, entonces confirma también que fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en ese orden de ideas se predica el misterio de la reconciliación por el Evangelio. Pero aquí en Crónicas vemos que eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y dice: aquellos sacerdotes ofrecían la ofrenda. Y dice: los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. Hablando de la víctima que se llevaba su sangre para propiciar y quitar la ira por causa del pecado. Y así entonces dice: reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó al rey hacer el holocausto y la expiación. Es decir, en el Antiguo Testamento el perdón era solamente propósito sobre los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, esto es Israel. Y solamente para ellos habían promesas y benignidad y bondad y longanimidad, pero para gozar de toda esa generosidad de Dios deberían estar reconciliados.
Y como la paga del pecado es muerte, cada uno llevaba su holocausto de propiciación y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, hablando de los holocaustos y de todo ese propósito de presentación. Ahora vamos a entender la reconciliación, cómo se configura en el Nuevo Testamento para que usted y yo seamos salvos por la autoridad del Evangelio del nombre de Cristo. Vamos entonces a entenderlo mejor. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 24. Dice la Biblia: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que Dios quiere que cuando usted y yo vamos a adorar, a glorificar, a participar del desarrollo de la obra o a entregar un bien en el desarrollo de la obra, primero estemos a paz y salvo con nuestros semejantes, y es necesario. Y todos hemos cometido diferentes errores, somos seres humanos, pero aquí hay algo que apuntar. Debemos vivir en reconciliación para que Dios vea nuestra entrega, para que Dios vea nuestra ofrenda, para que Dios le dé valor a lo que estamos haciendo. Esa es la gran diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Caín lo hizo y ciertamente no se puede decir que no, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel por la intención de su alma, por la plenitud de su corazón. Y hay ofrendas de alabanza y de adoración, de lo cual la Biblia dice: fruto de labios que confiesan su nombre. Y en contexto con esa verdad, es necesario estar reconciliados, pues también la Escritura dice que la alabanza es hermosa en los íntegros de corazón. En los íntegros es hermosa la alabanza, porque Dios quiere que estemos bien relacionados y reconciliados para que lo que hacemos en amor a su obra sea de importante agrado y honor a su presencia. Así que antes de presentar todo aquello, es necesario, si recordamos que tenemos pleito con nuestro hermano, ir y reconciliarnos primero con él, y entonces ahí sí presentar delante de Dios nuestra ofrenda de alabanza, adoración y todo lo demás. Y es importante aquí mirar la actitud que se debe tener para participar en las cosas de Dios. Es muy duro pensar que alguien vive para Dios, pero está peleando con el prójimo, y que dice que habla en lenguas y que también se deleita en el Evangelio, pero mantiene peleando y contendiendo con el semejante. Entonces no está siendo coherente en vivir la reconciliación, porque si está reconciliado con Dios, también cuida la reconciliación con sus semejantes, hablando integridad y verdad en todo lo que hace y en todo lo que dice, para encontrar plena coherencia. No caiga en descrédito, por cuanto la Biblia también habla de quienes predican pero no lo experimentan. Dice la Biblia también en Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos, ¿quiénes? Todos los seres humanos, por causa del pecado, fuimos constituidos enemigos de Dios. Por eso dice la carta del apóstol a Santiago: oh almas adúlteras, no erréis, o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todos los que no han participado de la plenitud de la palabra de Dios y del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu y la obra de la regeneración en su vida como propósito del poder de Dios a través de la unción, quienes no han participado de todo eso tienen una deuda enorme. Y aquí hay una gran diferencia con el que se arrepintió, se convirtió, se bautizó y habló en lenguas como señal de la unción del Espíritu Santo y refleja todos los días de su vida fruto digno de arrepentimiento. Ese que tiene todos esos elementos está bien reconciliado y su testimonio es íntegro para con los hombres y su vida es intachable y agradable delante de Dios. Así debemos estar usted y yo hasta cuando el Señor venga.
Pues sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y espiritualmente hablando, debemos vivir reconciliados. Sin reconciliación no hay salvación. Es necesario estar reconciliados para llegar a la gloria de Dios. Y si no te has reconciliado con Dios, empieza el proceso escuchando. Luego te arrepentirás, recibirás el bautismo en el nombre de Jesús, nacerás de nuevo del agua del Espíritu, reflejarás los frutos, reflejarás el fruto del Espíritu Santo y tendrás una vida diferente, de lo cual muchos podrán decir: qué calidad de hermano, qué calidad de hermana, qué calidad de persona. En todo lo que hace, le pone el corazón a lo que hace, transmite un propósito importante, no solo sus intenciones, sino que se puede sentir que Dios está hablando a través de él o a través de ella. Porque a veces no puede estar de pronto dando un discurso, pero con su manera de vivir agradable a Dios y a los demás, está testificando la verdad del Evangelio. ¿De qué sirve tener un mensaje tan glorioso si no se alcanza el testimonio pleno para participar del recogimiento? Pero hoy es un llamado importante a que vivamos en reconciliación. Aleluya. No importa. Hay quienes pelean por colores, hay quienes pelean por clases sociales, hay quienes pelean por condición económica y hay quienes pelean por las diferentes clases de pecado. Pero usted y yo tenemos una batalla de justicia, una batalla espiritual, un propósito espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y por lo tanto entendemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay gente que tiene fortalezas de hace mucho tiempo de rencor y enemistad, pero hoy el Señor está sensibilizando una conciencia y un corazón para que viva amando y también compartiendo lo grande del perdón, porque el que no sabe perdonar difícilmente podrá amar, y si no podemos perdonar y amar, tampoco habrá reconciliación. Así que es un mensaje también enfocado a que si tienes deuda y no has podido perdonar, perdona. Y que si tienes de pronto que pedir perdón, pide perdón, pero que pon tu rostro frente a la circunstancia y pídele a Dios valor para enfrentar lo necesario y salir en victoria, porque es importante amar y perdonar para vivir reconciliados. Pues nosotros en otro tiempo éramos enemigos del Señor, pero fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús hizo con el Evangelio? Manifestó la muerte. Mucho más estando reconciliados nosotros seremos salvos por su vida. Pues Él murió por los pecadores para que seamos tratados como santificados. Él es el que justifica, Él es el que santifica, y podemos alcanzar todo eso y mucho más si vivimos bien el Evangelio. No hay otra forma, no hay otra manera. Romanos capítulo 5, verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien habemos recibido ahora la reconciliación. Es por eso que todo lo que hacemos es en el nombre de Cristo, porque en Él hemos recibido la reconciliación. Lo define Romanos 5, 11. De lo cual también dice: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 11. Y se separa hablando de la situación marital, de la situación de familia. Hay que mencionar esto también. Y dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, que una buena vida de familia es el resultado de este texto bíblico. El amor y el perdón en la familia es el lazo de la reconciliación. Cuando amamos y perdonamos,
sabemos pasar por alto la ofenda y participarle a la otra persona con experiencias de redarguirle, corregirle, instruirle con la palabra de Dios y que no haya ruptura de hogares, sino bendición de hogares. Así que es importante en el hogar entender que si alguien se separa, quédese sin casarse. Si no cumple con la salvedad, jamás va a obtener fallo favorable en cuanto a una posibilidad de nueva nupcia, por cuanto el Señor ha establecido que lo que Él juntó no lo separe el hombre. Y todos los procesos de familia tienen un comportamiento, pero es importante cuando se estudia la vida de reconciliación de familia entender la profundidad de este pasaje, que es mejor vivir reconciliados y que el marido no abandone a su mujer o viceversa. Dios no quiere ruptura de familias, sino bendición de familias. Segunda carta a los Corintios 5:18. Todo esto del Evangelio proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque Él fue quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Por Cristo, que se entregó en el Calvario y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, predicar el Evangelio es predicar la reconciliación. Si alguien se opone al Evangelio, se está oponiendo de forma directa a reconciliarse con Dios, y del día del juicio que se le llame a cuentas, Dios le mostrará de nuevo cuántas veces le envió mensaje de predicación con la verdad para que se reconciliara a través de una conversión sincera. Hay mucha gente que sabe el valor del arrepentimiento, pero no se han arrepentido. Hay gente que sabe el valor del bautismo después de haber asumido conciencia por la autoridad del nombre de Jesús, pero no se han bautizado. Y no es que Dios no esté hablando, es que el problema sigue siendo la dureza del corazón del ser humano para obedecer la plenitud de la palabra de Dios en obediencia a este nuevo pacto, de lo cual Pablo dijo es la ley de Cristo. Aleluya. Y en un minutico que nos resta voy a leer 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo. No es que Dios allá es uno y que Cristo es otro, no. Dios mismo estaba en Cristo. El propósito del soberano único. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, aleluya, la palabra de la reconciliación. Por eso el Evangelio hay que predicarlo como es. El testimonio del cristiano es supremamente elemental. Hay gente que no se ha podido convertir a la plenitud de la verdad del Evangelio por el mal testimonio de otro, pero no importa. Aún así, la Biblia también dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo miro a los seres humanos me equivoco, porque los seres humanos de una y otra forma fallamos y cometemos errores, pero la Biblia, hablando de ese ser humano reconciliado, también dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Así que el Señor vino y se manifestó en carne, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la predicación del Evangelio. Sin el Evangelio completo, sin el invocar el nombre de Jesús para el lavamiento, no hay reconciliación. Por eso hay una pregunta importante aquí. Cuando la Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias, ¿esto implica el bautismo? Bueno, pues la respuesta es bíblica. Todos los bautismos que se desarrollaron en la Biblia son el cumplimiento de entender que Jesús es Dios manifestado en carne, que nos reconcilió consigo mismo y que sigue en la potestad total. Aleluya, bendito su nombre. Y a nosotros por el Evangelio nos ha encargado que no podemos guardar silencio, porque la gente puede reconciliarse con Dios por medio de oír la palabra de fe, el Evangelio de nuestra común salvación. Efesios 2:16. Y mediante la cruz, ¿cómo nos reconcilió?
por derramamiento de sangre nos redimió, nos reconcilió, pagando el precio del pecado, nos hizo aptos a la vida eterna y establecido está, dice la Biblia, a todos los hombres morir una vez y después de esto el juicio, de lo cual más adelante la Biblia dice que es la muerte segunda. Y hablando de la primera muerte y la muerte segunda, dice: bienaventurado y santo el que tuvo parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Es decir, el que se reconcilia por el Evangelio y recibe el nombre de Jesús en todo lo que hace, siendo bautizado y hablando en lenguas y dando fruto del Espíritu en su vida, el que vive todo esto sabe que va para el cielo. Es más, Pablo también hablando de la unción dice: y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Así que si alguien no está bien empoderado de lo que es el Evangelio, corre el terrible peligro de perder su alma. Así que valora el honor, el privilegio que Dios te ha dado de participar en este tiempo, de ser iglesia de su nombre y por su verdad, y de estar investido con su Santo Espíritu. Y si alguien no lo ha recibido escuchando con fe la palabra, puede recibir la unción del Espíritu Santo, porque esa señal está dada para todo aquel que cree. Aleluya. Y mediante la cruz, entonces dice, reconciliar con Dios a ambos, a todas las naciones. Ahora no solamente hay salvación para los judíos, ahora hay salvación para toda tribu, nación y lengua, por su verdad. Y reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque en Dios no puede haber ni hay divisiones. Por eso Dios nos invita a la unidad, al amor, a la fraternidad, al perdón. Todos hemos en algún momento cometido errores o defraudado, debemos pedir perdón. Y todos también de alguna manera alguien nos agravió, debemos amarle y perdonarle. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué bueno que tú entiendas ahora que tu reconciliación y mi reconciliación le costó la vida a Cristo, le costó la sangre en el Calvario. Y cuando usted y yo entendemos ese valor del Calvario por el derramamiento de la sangre para ser reconciliados, entonces vivimos con esfuerzo y verdad el Evangelio de Jesús, tal como Él lo estableció, no poniendo mandamientos de hombres primero, sino poniendo nuestro propósito delante de Él. Colosenses 1:21, leo el texto con el que iniciamos la enseñanza. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, cuántas cosas hicimos antes de haber estado convertidos al Evangelio. Y de pronto alguien dice, yo no he sido tan terrible, pero de una u otra manera también cometió desobediencia y juntos participamos de pecado. No hay excusa. Es por eso que el Señor se entregó en el Calvario y confirmó el mensaje para que fuese predicado en lo largo y ancho de este mundo, y todo aquel que ahora puede oír, entender y obedecer alcance la promesa de la vida eterna y viva la reconciliación en la gloria del Señor. Antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente haciendo malas obras, pero ahora por el Evangelio hay reconciliación, como lo dice Colosenses 1:21. Hoy usted puede cerrar sus ojos, arrodillarse allá donde está, elevar sus manos al cielo y decirle, Señor, si es el Evangelio, el medio que tú has dispuesto para yo vivir la reconciliación y gozar de tus bendiciones, necesito, Señor Jesús, estar postrado en tu presencia, humillado delante de tu grandeza, y que tú perdones mi alma, perdones mi vida, Señor, y yo alcance salvación, porque la primera decisión que se toma para vivir reconciliados es oír y entendiendo arrepentirse de corazón. Donde no hay arrepentimiento,
no hay reconciliación. Donde no hay bautismo del nombre de Jesús para perdón de pecados, no hay plenitud de reconciliación. Y donde todavía no hay unción del Espíritu Santo, es porque hay asuntos que organizar con Dios. Pero cuando alguien está convencido de estas verdades, toma toda esta verdad de la palabra y mucho más. Porque cosas grandes y ocultas el Señor revela a través del tiempo por su palabra. Él mismo ha dicho, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito Dios maravilloso, te damos gracias por la palabra en esta oportunidad, Señor. Te pido que sea bendiciendo cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada niño, cada simpatizante, los que están en el campo, los que están a nivel de casco urbano, Señor Jesús, en sus diferentes actividades y trabajos. Te ruego, Padre Celestial, que seas obrando, que seas recompensando la fidelidad de tu pueblo en los diferentes sentidos, porque hay quienes se han conectado de una o de otra manera, quienes de pronto no pudieron estar en el en vivo, pero a través del tiempo pueden ver la transmisión. Señor, que vivamos esa reconciliación y gocemos de tu salvación. Oh Dios maravilloso, que alguien ahora, recibiendo la palabra, pueda entregarse completamente a ti y gozar, Señor, de la esperanza gloriosa de salvación eterna en tu nombre. Amén y amén. Un abrazo para todos. Quiero recordar un momento ahora en el nombre de Jesús. Mañana, Escuela Bíblica Dominical Doctrina, continuamos nuestra serie. Y también en la tarde estamos en un programa especial de evangelismo telefónico, a lo cual vamos a tener una bendición de preguntas y respuestas. Prepare su pregunta y si quiere también participar de este gran evento, puede sumar su llamada, avisarnos durante el día de mañana y también en este mismo canal suba las preguntas. Puede escribirnos al WhatsApp o por aquí por el Facebook y suba las preguntas que usted tenga acerca de doctrina o de vida cristiana, de todo lo que hemos visto a lo largo de estos 18 o 19 temas. Y estaremos edificando y despojando inquietudes y preguntas al respecto en el día de mañana y en las próximas transmisiones. Continuamos nuestra serie y aclararemos todas las preguntas que surjan. Así que deja tu pregunta, tu comentario y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición y así clausuramos. Bendito Dios, gracias por este espacio de culto, por este espacio de vida devocional. Te ruego, Señor, por mis hermanos a la distancia y por quienes por los diferentes medios pueden ser edificados a través de las diferentes plataformas de uso para hacer el evangelismo y predicar tu palabra, tu verdad y tu nombre en este tiempo. Y qué bueno, Señor, es haber podido hoy dimensionar el valor de la reconciliación. El ser reconciliados ha costado el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario y nosotros ahora debemos obedecer el Evangelio y vivir fieles y así veremos la diferencia en nuestro proceder, en nuestros resultados. Así como ese hombre entendió que el secreto de su vida de familia era la reconciliación con Dios, nosotros hoy podemos contemplar el valor de ese proverbio. Si nuestros caminos son conforme a la voluntad de Dios, aun a nuestros enemigos, el Señor hará poner en paz con nosotros, como lo dice su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.